¿Te atreverías a entrar en un laberinto del que nadie ha salido con vida? Esta es la historia de una niña que me obligó a jugar un juego mortal, y créeme, lo que encontré al final no es lo que imaginas. Pero te advierto, si empiezas a escuchar, ya no podrás escapar. Había oído hablar del laberinto del búho desde que era un niño. Las leyendas decían que, una vez que entrabas, te perdías para siempre. Nadie sabía con certeza lo que ocurría dentro, pero todos coincidían en una cosa: algo malvado habitaba entre esas paredes de piedra. Sin embargo, mi curiosidad siempre fue más fuerte que mi miedo, y un día decidí que era hora de descubrir la verdad. El bosque que rodeaba el laberinto era denso y oscuro, como si la misma naturaleza intentara ocultarlo. Después de horas caminando, lo vi, una entrada de piedra, cubierta de enredaderas y musgo, que parecía más una boca abierta esperando devorarme que un simple acceso. Me acerqué, y cuando estaba a punto de cruzar el umbral, escuché una risa suave, como el eco de un susurro en el viento. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando que mi voz no temblara. Silencio. Solo el susurro de las hojas movidas por el viento respondió. Tomé aire y crucé la entrada. El interior del laberinto era oscuro, con pasillos que parecían extenderse eternamente en todas direcciones. Avancé lentamente, manteniendo una mano sobre la fría piedra para no perderme. De repente, el silencio se rompió por el eco de pequeños pasos. Me giré rápidamente y allí estaba ella, una niña de no más de 8 años, vestida con un antiguo vestido blanco, su cabello negro cubría su rostro. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, sorprendido por su aparición. La niña levantó la cabeza y sus ojos, vacíos y oscuros, se clavaron en los míos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Estoy jugando, respondió ella, su voz era suave pero había algo extraño en ella, algo que no pertenecía a este mundo. Este no es un lugar para jugar, le dije, tratando de sonar firme. Es peligroso. Debes irte a casa. Ella sonrió, una sonrisa que no debería haber sido posible en un rostro tan inocente. pero aquí es mi casa. Respondió, dando un paso hacia mí. ¿Quieres jugar conmigo? Mi instinto me dijo que corriera, pero algo en su voz, en su presencia, me mantenía anclado al suelo. Sabía que no podía simplemente ignorarla. ¿Qué clase de juego?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería conocer la respuesta. Un juego de secretos. Respondió ella, ladeando la cabeza. Si ganas, te mostraré la salida. Si pierdes, te quedarás conmigo. La niña comenzó a caminar por uno de los pasillos, y me vi obligado a seguirla. El aire se volvía más frío con cada paso, y la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor. Llegamos a una bifurcación, y ella se detuvo, girando para mirarme con esos ojos vacíos. Primera pregunta. Dijo, su voz resonando en las paredes del laberinto. ¿Por qué viniste aquí? Tragué saliva, sintiendo cómo la presión aumentaba en mi pecho. Por curiosidad, admití, sabiendo que no podría mentirle. Ella asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Curiosidad es un buen motivo para perderse. Dijo, sus palabras cargadas de un significado que no comprendía completamente. Segunda pregunta. ¿Tienes miedo? Mi garganta se secó. Claro que tenía miedo, un miedo visceral que se aferraba a mis entrañas. Sí, respondí en un susurro, intentando controlar el temblor en mi voz. La niña sonrió nuevamente, una sonrisa perturbadora. Última pregunta, dijo, su tono volviéndose más serio. ¿Crees en los fantasmas? Mis pensamientos comenzaron a correr. ¿Era esto lo que ella era? ¿Un fantasma? ¿Un espíritu atrapado en este lugar maldito? Finalmente, me armé de valor. Sí, ahora creo en ellos. La niña soltó una risa suave, un sonido que me puso los pelos de punta. Eres más listo de lo que pareces. Dijo, y por un momento, su voz sonó diferente, más adulta, más antigua. Ven, la salida está cerca. La seguí a través de un laberinto de pasillos cada vez más estrechos. La niña avanzaba sin dudar, como si conociera cada rincón, cada giro. Finalmente, llegamos a una gran sala abierta, en cuyo centro había una puerta de madera que no había visto antes. Es aquí. Dijo ella, señalando la puerta. Puedes irte. Suspiré aliviado y me acerqué a la puerta,
pero justo cuando estaba a punto de abrirla, escuché su voz de nuevo. Pero antes de irte, debes hacerme una promesa. Me detuve y la miré. Su expresión había cambiado, ahora parecía más triste, más desesperada. ¿Qué promesa?, pregunté, con el corazón en la garganta. No me olvides. Respondió ella, su voz apenas un susurro. Prométeme que nunca me olvidarás. Tragué saliva, sintiendo la carga de sus palabras. Lo prometo, dije, sin estar seguro de lo que eso implicaba realmente. Ella asintió, y por un momento, su rostro mostró una expresión de alivio. Gracias. Dijo, y desapareció. Abrí la puerta y la luz del exterior me cegó momentáneamente. Cuando mis ojos se acostumbraron, me di cuenta de que estaba fuera del laberinto, en el mismo punto del bosque desde donde había comenzado. Me giré para ver el laberinto, pero solo encontré árboles y maleza. Desde ese día, nunca pude olvidar la promesa que hice. A veces, en las noches más oscuras, puedo escuchar su risa suave en mis sueños, recordándome que, aunque había escapado, una parte de mí siempre estaría atrapada en ese laberinto junto a ella. Pensé que había dejado atrás el laberinto, pero una noche, mientras intentaba dormir, escuché de nuevo la risa suave de la niña. Me levanté, siguiendo el sonido hasta una habitación en mi casa que no había abierto en años. Al entrar, vi una muñeca antigua en una silla, vestida de blanco, con cuencas vacías por ojos, igual que la niña. ¿Me extrañaste? Su voz resonó en la habitación, aunque no la veía. Retrocedí, el miedo apoderándose de mí. ¿Por qué no me dejas en paz?, pregunté con la voz temblorosa. Prometiste que no me olvidarías. Respondió ella, apareciendo en un rincón oscuro. El juego aún no ha terminado. Siempre volveré. Desde esa noche, la niña no me dejó en paz. La veía en reflejos, en las sombras, siempre acechando. Un día, mientras me miraba en el espejo, apareció detrás de mí, sonriendo de forma perturbadora. ¿Qué quieres de mí?, le grité, desesperado. Ven al laberinto. Dijo ella. Allí encontrarás lo que buscas. ¿Y si no voy?, pregunté, aterrado. Entonces, nunca te dejaré en paz. Respondió, susurrando en mi oído. Siempre estaré aquí, esperando. Sabía que no tenía otra opción. Tenía que regresar al laberinto, enfrentar la verdad, o ella me atormentaría para siempre.